manera quizás equivocada por carecer un poco de información específica al respecto. Así que muchas gracias, Joan, por estar con nosotros esta noche, para nosotros acá en Europa, y te agradecemos nuevamente por tu tiempo y por compartir todos tus conocimientos. Hola, Joan, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sois muchos, así que lo diré de una forma general como si fuera individual, ¿no? El placer es mío de poder compartir lo poco que pueda saber y que eso se pueda expandir y que vosotros lo multipliquéis y hagáis de eso algo más popular, ¿no? A ver, hablar de frecuencia de vibración, yo creo primero que está de moda, como la palabra quantum. Y bueno, cuando la moda sale es porque, como dicen, cuando el río suena algo lleva. Está claro que desde la posición física existe la frecuencia y la vibración, esto nadie puede negarlo, y eso nos abre caminos de investigación muy importantes que, por desgracia, estos caminos de investigación pues no pueden ser muchas veces visionados o demostrados con aparatología científica para que podamos hacerlos certeros para todo el mundo que observa. Pero vamos a ceñirnos en la frecuencia de la vibración, que es lo que realmente a nosotros nos ha servido y nos ha sido muy útil para poder conectarnos no solamente con el accesorio, sino con cualquier otro sistema que partiera de esa base, frecuencia y vibración, ¿no? Sabemos todos que... Recording in progress. Un momentito. Ok. Sabemos todos que, bueno, toda célula emite una frecuencia, se comunican entre sí, y esa frecuencia sí que hay aparatología con la que puede ser medida, y a partir de ahí podemos sacar unas conclusiones que son, bueno, importantes. Yo me acuerdo cuando empezaba a estudiar, esto ya hace muchísimo tiempo, que se me dio una información correcta, lógicamente, pero que yo siempre consideré que era incompleta. ¿Por qué? Porque no acababa de resolver muchas dudas que al menos yo tenía y que supongo que muchos tenéis también, ¿no? Que es el porqué de muchas cosas que suceden. Y a partir de ahí, pues vas delegando hacia otro camino, vas descubriendo cosas paralelas que te van informando y que te van de alguna forma respondiendo a esas dudas que van surgiendo a medida que investigas. Yo recuerdo una frase de un libro de una escritora que fue médico también en México. Hablo de Hulda Reyer Clark, una mujer muy discutida, defendida por otros, machacada pues, también por otros tantos, pero que está claro que lo que hizo ahí está. Y ella siempre decía en uno de sus libros que un científico es cualquier persona que sigue una pista débil, la mide, la compara, busca la información que requiere y cuando ya le aclara las dudas, la comparte con el resto de la humanidad. Por lo tanto, yo creo que un científico es cualquier persona de los que ahora mismo está escuchándonos aquí. Partiendo de esa premisa, independientemente a lo que uno se pueda dedicar o haya escogido hacer en la vida, la curiosidad te lleva a abordar otros caminos, y en esos caminos hay una frase que dice que el que busca encuentra, y es cierto. Y entonces vas encontrando desde aparatología, desde información, todo tipo de documentos que te llaman el interés, y eso te hace empezar a pensar en que pueden existir otras cosas aparte de las que hemos estudiado o hemos aprendido o se nos han dicho. Y ese es el motivo por el que un colectivo de personas, que es el que yo coordino en Barcelona, España, paralelamente a nuestro trabajo diario, indagamos, nos reunimos cuando podemos, a ver si hoy Benítez se puede unir,
Y a partir de ese momento, pues empezamos primero a intercambiar entre nosotros estas pequeñas informaciones, luego las sometemos a estudio y nos damos cuenta de que muchas cumplen precisamente con el objetivo que habíamos previsto en primera instancia. Por lo tanto, no es una cosa que podamos decir o un resultado que podamos decir sale en el telediario de las 9, pero hay unas pruebas que demuestran que eso es así. Que por desgracia muchas veces no podemos transmitirlas, no podemos decirlas, porque hay ciertos códigos que ya sabéis, pero que no quiere decir que no podamos comentarlas en primera persona. Por eso yo voy a hablar hoy en primera persona, aunque sea en nombre de mis otros compañeros. A vosotros, a ti en concreto, Pablo, bueno, os he mandado un material científico, que supongo que habéis tenido tiempo de verlo. Sí, por supuesto. Y que de alguna forma pues confirma lo que esta noche voy a decir aquí. Totalmente. Perfecto. Luego ya, entre puertas cerradas, off the record, si vosotros queréis compartirlo entre los profesionales, adelante, que para eso está. Pero recordar que entre los profesionales, para que llegue a la población y que la población pueda disfrutar de otro punto de vista, vamos a llamarlo así, ¿no? Bueno. Totalmente, siempre con esa movido siempre por el interés, y es cierto, por el interés de ayudar, aunque una persona me dijo que el mundo se componía de 3 partes de mala leche y una de agua, no estoy de acuerdo. Creo que hay una parte muy importante de seres humanos que nos gusta ayudar a las personas. Quizás en una primera instancia parecemos demasiado serios o toscos, pero cuando se nos va conociendo nos damos cuenta de que quizás las heridas vienen por tiempos lejanos y situaciones adversas, ¿no? Pero que luego, poco a poco, nos vamos humanizando y descubrimos que tenemos que decir la verdad al precio que sea, pero hay que decirla desde una posición de estar a salvo. Por lo tanto, voy a hablar desde lo que es lo que nosotros hemos aprendido de otras personas, lo que nosotros hemos puesto en práctica de lo que hemos aprendido y de los resultados que hemos tenido nosotros, que eso no quiere decir que sean resultados oficiales. Bien. Te ponía el ejemplo, si recuerdas en la conversación antes, de que el circuito que normalmente recorre una persona cuando tiene un problema del tipo que sea, ya sea emocional o físico, pues es el habitual, el que corresponde, ¿no? Yo me encuentro mal, yo tengo yo qué sé, una inflamación en el brazo derecho y recurro, pues lógicamente, a mi médico, a mi especialista. Este señor hace unas pruebas, etcétera, y en muchas ocasiones puede ser que te diga, pues no encontramos nada. Esto que tiene usted simplemente es un dolor, pues que puede venir de muchos orígenes, pero que habrá que hacer un montón de pruebas para poderlo calificar de alguna forma, ¿no? Ese dolor persiste, va en aumento y se convierte ya en un dolor que, si en un principio era silente, ahora ya empieza a ser algo que realmente preocupa, ¿no? Y seguimos sin tener un diagnóstico certero. Con esto me gustaría hacer un paréntesis y no decir que la medicina no sepa abordar, pero no aborda todas las cuestiones o todos los problemas. A ese público me refiero. Totalmente, sí. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que buscamos otras alternativas, otras puertas que nos puedan dar respuestas, y nos vamos, pues, no sé, por poner un ejemplo, a hacer acupuntura. Todos sabemos que funciona muy bien, ¿no? Y esa acupuntura, pues, parece ser que tampoco nos está resolviendo el problema. Nos mantiene, nos alivia, nos desinflama, pero persiste el problema que estoy planteando. Todo se centra entre las corrientes eléctricas internas del cuerpo que producen un cortocircuito, como ya sabéis, y esto se produce en dolor. Bueno, salimos de esa situación, nos vamos a ver a otro especialista y a lo mejor el naturópata nos dice que todo eso viene como consecuencia de lo que ingerimos, la alimentación que estamos haciendo, los hábitos que nosotros tenemos a la hora de comer. Pero cambiando esas cosas que nos han dicho, esa alimentación que parece ser que nos está dañando, seguimos con el mismo problema. Y así podemos hacer toda una cadena muy larga de peregrinaje en la que no podemos al final acabar sabiendo qué es lo que tenemos. Bien, en una de las búsquedas que hemos tenido nosotros,
y hemos trabajado en muchas disciplinas, encontramos una en concreto que es la que voy a hacer referencia hoy y que a nosotros nos ha convencido muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque ha resuelto esos problemas, los que no tenían nombre. Vamos a llamarlos idiopáticos. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues que los conceptos que aprendimos son que todo origen de enfermedad, todo origen de desajuste no parte a través de un fallo, como se dice, a nivel de calle del ADN, te han bajado las defensas, no todo es una infección vírica, no todo es una situación traumática, no todo es genético. Pero hay una cosa que me gustaría puntualizar hoy, y que es la que aprendimos, que sí responde a todas esas situaciones. Estamos acostumbrados, tenemos unos listados de los que oficialmente suelen llamar agresores. Nosotros sabemos que no podemos tomarnos algo pues que nos pueda agredir a un órgano determinado, ¿no? Pero no tenemos un listado de los agresores energéticos que nos están provocando un choque entre la frecuencia vibracional de una parte determinada de nuestro cuerpo y la frecuencia que emite ese objeto. Por ejemplo, yo tuve el caso, poniendo ejemplos es más didáctico poder explicar, yo tuve el caso de una persona que venía con un diagnóstico de un tumor en la paratiroide. El tumor, todo esto está documentado, el tumor tenía un tamaño considerable, casi de una mandarina. Y esto fue un jueves. Lo que se me indica es que, bueno, va a haber una intervención quirúrgica el lunes, estamos hablando de 3 días, a las 9:30 de la mañana. Claro, yo al ver a esta persona, obviamente, doy por hecho que esto es así, y que este señor lo que tiene es un tumor que está creciendo. Bien. Pero la señora, la mujer de él, insiste en que, por favor, que dé una opinión diferente. Yo en un principio me niego, porque todo ya está más que preparado, pero subimos arriba, a la planta de arriba, y hago el check-in de esta persona. Check-in energético. A mí el check-in me da que evidentemente ahí no hay ninguna patología que se pueda tipificar como tumor, sino que más bien hay un agresor que está aislando la resonancia que está causando daño en todo lo que es la zona de la tráquea y la laringe, y lo que está haciendo el cuerpo del paciente en este caso es construir un incinerador biológico. O sea, está construyendo una bolsa para que la energía que está dañando esa zona no invada el sistema central del cuerpo. Bueno, a continuación descubrimos a través de este código que lo que le estaba dañando era el chocolate, textualmente. O sea, este señor tenía la costumbre de cada mañana a las 8 de la mañana tomarse una tableta de chocolate porque el café le sentaba mal. Una vez le damos... Sí, bueno, no olvidemos que el chocolate es un energético. Totalmente. Sí, o sea, claro, al drenar las memorias energéticas del chocolate que habían sido mutadas en primera generación a las células, estas mantenían una memoria energética aunque él no siguiera consumiendo ese agresor. Al drenar la capacidad que estaba inundando, digamos, las células de este señor, la sorpresa fue que el lunes a las 9 de la mañana me llama el cirujano y me dice, ¿qué le has hecho? Porque el punto no está. Claro, lo más sorprendente es cuando le digo al cirujano, era chocolate, y este señor me dice, pues tiene mucho sentido. O sea que, de alguna manera, sí que se está incorporando un colectivo de profesionales que está abriendo las posibilidades a otras situaciones que pueden confundir el diagnóstico a la hora de hacerlo de una forma ortodoxa. Aunque, bueno, ya sabes lo que siempre se dice, que de todas formas esto es en segundo plano. Pero este señor le solucionó el problema. ¿Por qué pongo este ejemplo? No hubiéramos llegado a hacer esto si no hubiéramos aprendido lo siguiente. Todo origen, según la técnica del vitalismo, todo origen de enfermedad siempre tiene 3 causas energéticas. Solo 3. ¿Quiere esto decir que yo puedo estar usando un champú y este champú tener un químico
que emite una sustancia determinada que me está alterando el hígado y me está provocando una cirrosis hepática. Yo puedo estar utilizando unas gafas, como las que ahora mismo llevo, hablo de casos reales, que me están provocando un tumor cerebral. No el cristal, el plástico. Porque el plástico emite una frecuencia que a lo mejor en el córtex cerebral no me la admite. Pero yo la estoy llevando. Y estoy, como dice la película, durmiendo con mi enemigo. Bien, ¿qué ocurre? Cuando vamos haciendo edad, como nos vamos haciendo mayores, no quiere decir que esa frecuencia que nos está dañando a los 40 no nos dañara a los 20. Lo que pasa es que ahora ya se llenó el vaso. Aquella frecuencia que nos estuvo haciendo daño, ahora ya ha llegado a un cúmulo tan grande que ahora ya se está manifestando en los 3 síntomas principales, que son cuando la persona experimenta un agotamiento extremo. No sabemos por qué. Hay personas de vida sedentaria que dicen, yo no entiendo por qué estoy tan cansado. Me hago una analítica y no aparece nada. La ferritina está bien, los glóbulos, todo está en perfectas condiciones. ¿Por qué estoy tan cansado? ¿No? Bueno, pues eso es debido a que algún agresor sistemáticamente está incidiendo constantemente en una parte de tu cuerpo, debilitando, provocando lo que se llama puertas de entrada de agresión energética. Y esto está directamente dañando un órgano, influyéndolo hasta el punto de que en esa fase no habrán pruebas clínicas que demuestren que tiene ninguna enfermedad. 0. Por lo tanto, el trabajo del médico será correcto. Si yo tengo que confiar en lo que veo. Si yo no estoy viendo nada, este señor aparentemente no tiene nada y como mucho lo enviaré al psicólogo para que le diga que se tiene que tranquilizar. Pero ese proceso, ese agresor que yo seguiré consumiendo, que seguiré teniendo, que seguiré usando, cada vez irá dañando a tal extremo en el que ya pasaré a la segunda fase. La segunda fase, que más de uno supongo que le será familiar, es aquella en la que nuestro carácter empieza a cambiar. En el que la gente nos dice, ¿qué te está pasando? Te has vuelto una persona irascible. A la primera saltas, te paras en un semáforo y no te esperas los 30 segundos, ya estás diciendo al hijo de puta que está delante que no tira. Es una situación que te altera el sistema nervioso porque la energía mórbida ya ingresó en el cuerpo y igual lleva 20 años destruyendo una zona determinada, que también afecta a la neuronal. Fijaros que cuando esto aumenta, y muchos se van a sentir identificados, empezamos a tener sueños que no nos gustan. Pesadillas que habíamos tenido con anterioridad y que vuelven de nuevo a surgir. Y ahí entraría en plan psiquiatra que si la zona crepuscular, que sin movimiento no REM. Vamos a ver. Eso se produce porque la saturación tan grande que hemos recibido de toxicidad energética altera los neurotransmisores y llegamos a un punto en el que estamos lentamente cambiando de actitud y de carácter. Esa es la segunda fase, pero tu cuerpo ya te avisó durante años, ya te mandó señales. Lo que pasa es que nosotros no hicimos caso, porque yo tengo hemorroides porque soy taxista. A mí me duele la espalda porque estoy sentado. Tratamos de buscar la respuesta a por qué nos pasa lo que no tiene nombre. Y la tercera fase, que es la peor de todas, es cuando ahora ya es clínico. Cuando tú no has atendido a tu cuerpo en todas esas llamadas energéticas en forma sintomática, es cuando tú ahora tienes un problema y ahora sí, ahora ya eres insulino dependiente, ahora ya tienes un problema hepático, ahora ya tienes una enfermedad crónica. Para revertir todo esto debemos entender que durante un tiempo muy largo nuestras células han ido almacenando esas cargas mórbidas energéticas que te dañan a ti, pero no a tu familia. Porque cada persona tiene unas frecuencias diferentes, igual que tenemos una huella dactilar diferente. Ese es el peor agresor al que nos podemos encontrar, que es el agresor individual. Y todos tenemos uno.
Entonces, el sistema que nosotros utilizamos, que aprendimos de un señor que me quito el sombrero, el doctor José Hinojosa Reyes, de la Ciudad de México DF, gran amigo, por cierto, es una persona que me hizo cambiar muchos parámetros. Yo recuerdo la frase que me dijo cuando lo conocí, que me dijo, si llego a saber esto antes, yo no hubiera estudiado medicina. Es duro esto, ¿eh? Es duro. Pero si nos remontamos a la realidad, es que él seguirá siendo médico, pero ya no ha vuelto a practicar nunca más ese tipo de medicina, porque el que le está dando respuestas, el que le está dando soluciones a él, es esto. Y cuando nosotros entendimos el proceso, es cuando hemos sometido cualquier objeto, cualquier terapia y la tarjeta cuántica a estas analíticas. Y esto es lo que nos ha llevado a poder medir, sin tener una aparatología clínica sofisticada ni de aquí ni de otro planeta, si no existiera, sus capacidades. Y hemos podido comprobar, y siempre hablo yo y mis compañeros, esto que quede claro, nosotros hemos podido comprobar que cuando aplicamos o cuando se coloca a una persona este sistema, funciona de maravilla, primero porque la frecuencia que hemos medido es la 526. Por lo tanto, está vibrando en 526 hercios y 526,4 es la frecuencia de reparación del ADN. Por tanto, cuando nosotros colocamos persistentemente una frecuencia, estamos reparando el ADN. Si esto va acompañado al mismo tiempo de una lluvia iónica potente, desinflamadora, y que va a llevar a la homeostasis, el equilibrio celular, está clarísimo que funciona. Por lo tanto, estoy completamente convencido de que este sistema funciona, y funciona de maravilla. Pero, ¿qué nos ocurre? Que cuando está trabajando en patologías o en problemas, como he planteado al principio, demasiado profundos, demasiado crónicos, demasiado intensos, nos encontramos con que la capacidad que tiene de potencia no es suficiente para lo que se tiene que enfrentar. Y entonces su capacidad de hertz baja. Y de los 500 y pico nos podemos encontrar en 300, 250, dependiendo de la capacidad. Pero se puede recargar. Y cuando es expuesta directamente a la tierra me refiero a la tierra donde se planta un árbol, y esa tierra se somete a una irrigación para que la humedad conduzca eléctricamente, la frecuencia del cuarzo citrino que tenemos en el subsuelo de la tierra en un 60%, es cuando se produce la recarga. Y esa recarga se produce porque una persona que hemos comprobado, no una, varias, que vienen con un dolor crónico y ese dolor todavía no ha podido hacer el efecto. El sistema, cuando sí lo hizo al principio, pero ahora vuelve de nuevo la sintomatología, la recargamos durante 2 horas, la aplicamos y en menos de 5 minutos se resuelve el problema. Por lo tanto, no necesitamos un microscopio de alto contraste para darnos cuenta de que esto está funcionando, simplemente remitirnos a la realidad. A partir de ahí empezamos a hacer más investigaciones y nos damos cuenta de que este sistema está trabajando bajo nuestra medición en apenas un 10% de sus capacidades. Estamos ahora trabajando 5 personas, una de ellas una persona para mí, muy importante porque es muy sencilla, por eso para mí es importante, que fue discípula de una mujer que ha estado mucho tiempo trabajando en la NASA, Esther del Río, estoy hablando en concreto, que fue la que descubrió precisamente que el agua que hay en el cuerpo no es agua, sino cristales de clatrato sódico. Y que la información que tienen, la función que tienen es comunicarse entre ellos para, poniendo un ejemplo, que el pelo de la cabeza sepa lo que está pensando la uña del pie. Bien, trabajando sobre esos cristales de clatrato sódico y trabajando con la técnica que ahora mismo estamos prácticamente haciendo una detrás de otra porque queremos llegar deprisa a encontrar más respuestas,
hemos visto que tiene una capacidad, la placa, la tarjeta, como la queráis llamar, tiene una capacidad de aprendizaje muy importante. O sea, una cosa es lo que puede hacer el sistema en sí, trabajando en una frecuencia que claro que ahora entiendo vibrando alto, sí, claro, es la vibración de la regeneración. Pues trabajando en esa vibración le podemos dar también órdenes para que trabaje de otra forma, conectándose con la energía vital del cuerpo, ya sea animal o ya sea humana. Y en eso estamos haciendo pruebas en estos momentos en el que estamos comprobando que aquellas patologías que en un principio volvían a reaparecer, ahora ya no reaparecen, sino que vemos el proceso de autocuración o autosanación o autoengaño de la propia persona que siente que cada vez esa signología no está. Y eso es algo que queríamos aportar y que necesitaremos un poquito más de tiempo para poder hacer un abanico, una exposición y poder decir, pues miren señores, este problema, esta transfusión energética de órgano se puede hacer de esta forma siguiendo este parámetro, que es en lo que estamos trabajando. Esta cirugía energética la podemos hacer también, porque si al problema le quitamos la parte energética, nos queda la parte inactiva. Por lo tanto, se podría enfocar de muchas formas. Ya no sería tanto atacar al sistema celular con una forma o de otra, sino restarle el trabajo o la alimentación que le permite estar activo. Lo que no avanza retrocede. Por lo tanto, este sería un planteamiento. No sé si hay preguntas al respecto. La verdad, me parece extremadamente interesante lo que estás contando. Siempre desde sus inicios tuvimos el concepto de que la frecuencia a la que estaba liberando o ayudándonos como instrumento a gerenciar el accesorio era fluctuante, pero es la primera vez que tenemos, si se quiere, un poco más de información respecto de en qué contextos o de qué maneras no solamente se generan estas fluctuaciones a nivel de frecuencias vibratorias, sino que también me parece muy interesante lo que estabas comentando de lo sencillo y lo mundano, por decir de una manera, que es el mecanismo para poder recobrar ese funcionamiento, entre comillas, óptimo que tiene el accesorio. Nosotros siempre mencionamos a lo largo de todas las entrevistas y todas las conferencias que pudimos dar y con todos los colegas que pudimos ir charlando y terapeutas, que es muy difícil mesurar determinados procesos, porque en particular lo que decías antes de que todos tenemos una determinada frecuencia vibratoria, una determinada demanda energética y que nuestros cuerpos consumen, por decir de alguna manera, por poner un nombre, de distinta manera y en distinto contexto esa energía circundante, y me parece realmente muy, muy interesante que lo puedas poner en un territorio un poco más de claridad respecto a lo que teníamos entendido antes. Realmente me parece muy, muy, muy valorable todo el esfuerzo que están haciendo tanto vos y tu equipo, porque sabemos que es muy difícil encontrar evidencia, es muy difícil generar esa evidencia, es muy difícil interpretarla de una manera objetiva, y creemos que realmente tu aporte nos parece muy, muy interesante, sobre todo a nosotros que tenemos la misma, digamos, el mismo concepto que manejás vos, de que nuestra función en gran medida como seres humanos, al margen de nuestra profesión en lo puntual, es tratar de ayudar al que tenemos al lado. Y me parece que si bien tenemos un excelente instrumento o un excelente vehículo para poder facilitar ese bienestar y ese beneficio como es la tarjeta, me parece que la herramienta que potencia al accesorio y que hace que ese vehículo sea eficaz es justamente el conocimiento. Y ese conocimiento, me parece que la parte fundamental del conocimiento es tenerlo compartido, y por lo tanto te agradezco mucho realmente todo lo que nos estás compartiendo. Hay algunas preguntas que tienen que ver con... Vamos a resumirlas porque hay como dos tipos de preguntas que hicieron en el chat.
Por un lado, comenzaron a preguntar sobre la cantidad de accesorios que se requieren para diferentes patologías, y por el otro lado quieren saber un poco más sobre la conexión de la Tierra con la recarga del accesorio. Bien, contestando primero la segunda, es muy sencillo, porque esto además ya lo hemos hecho con anterioridad con campos magnéticos. Sería colocar simplemente, porque aquí no hay polaridad, sería colocar simplemente, enterrar, si quieres, 2 centímetros la tarjeta en tierra húmeda y dejarla durante 2 horas para que capte la frecuencia terrestre. Es muy fácil, después simplemente con ponérsela van a ver el resultado. Eso por un lado, pero bueno, eso no es muy significativo. Lo que es más significativo, hay un ejemplo contestando la primera pregunta. Hay una parábola, ¿no?, que decía que había un niño que le preguntaba a su padre cuántos goles tenía que meter, ¿no?, el fin de semana, y el padre dijo solamente uno, el de la victoria. Yo creo que lo importante no es en la vida cuántas tarjetas tiene que ponerse, sino la tarjeta adecuada, el punto adecuado y el sitio adecuado, porque no va a trabajar igual cuando está en el plexo solar que cuando la estoy poniendo, yo qué sé, la vena nutricia. Por lo tanto, no va a actuar igual. Si yo tengo un problema determinado, que es lo que yo te comentaba a ti, Pablo, antes, no olvidemos que antiguamente los médicos llevaban unas piedras, la hematitis, y había una hemorragia gastrointestinal, una perforación de estómago, tú colocabas la hematitis encima y se cerraba automáticamente. O sea, no estamos hablando de historias para no dormir, estamos hablando de hechos verídicos, de situaciones que anteriormente eran la medicina ortodoxa y que luego se fueron cambiando por cuestiones crematísticas. Pero esa información es una información muy válida que nos puede servir para avanzar hoy. Si nosotros cogemos este mecanismo y educamos bien, educar en el sentido de dar información a los usuarios y les enseñamos la cantidad de cosas que puede hacer, yo creo que se va a convertir en algo que va a marcar época. Lo que pasa es que se van a encargar a lo mejor de que no se haga. Estoy completamente convencido. Y siempre tenemos que trabajar en la sombra y muchas veces no decir las cosas para que no se ofenda a nadie. Pero realmente, si trabajamos este sistema y lo hacemos siguiendo las indicaciones, que es con el corazón hacia los demás, que es esa pequeña parte que tenemos nosotros que a veces se pierde en un bar de esquina, la podemos tener para ayudar a esa señora de arriba que se encuentra mal. Lo que no tenemos es tiempo para alfabetizar a esa persona, para darle una formación que entienda. Pero yo creo que el mejor entendimiento es la reacción. Si tú tienes una persona que se encuentra mal y la ayudas, como he hecho hoy con 2 personas que han venido aquí, que venían por otro tema y se han ido con las medallas colgadas, que digo yo. Bueno, pues se han ido súper contentos y hemos podido eliminar un herpes zóster. Excelente, qué genial. Porque lo que hemos hecho ha sido programar la tarjeta en la frecuencia que vive, la frecuencia CALF que vive el herpes zóster. Y un problema que en teoría parte de que se seca la hipófisis intervertebral y de ahí se activa el virus, resulta que se desmonta. Claro. Y hacemos que ese herpes zóster desaparezca. Bueno, pues creo que tenemos, ¿cómo lo podría decir? Creo que tenemos un abanico de posibilidades muy grande en una gran empresa, que es la opinión que me da hoy, y con gente muy humana detrás, independientemente a que se puedan ganar la vida. ¿Dónde está el problema en que una persona se gane la vida? Que se la gane otro. El mercado está abierto para todo el mundo. Pero no es eso lo que tenemos que ver. Lo que tenemos que ver es que hay gente que se gana la vida vendiendo droga, y lo siento, y hay gente que se gana la vida quitando problemas. Por lo tanto, estamos en una situación privilegiada, estamos en un producto que vale la pena meterle mano, hablando mal, y investigar, desgraciadamente por nuestra cuenta, porque aquí no hay sponsors. Pero bueno, sí. Nos ganamos la vida suficientemente bien para poder dedicar esa parte de dejar el bar y cogerlo por aquí, porque no hay nada mejor, como decía el doctor Goy, que te diga un paciente, gracias, gracias. Eso es lo mejor que te puede decir una persona, ¿no? Lo que hace que cuando te vayas a dormir, digas misión cumplida. ¿Había alguna pregunta más por aquí que yo pueda buenamente responder?
Creo que respecto a la pregunta de la cantidad de tarjetas, me permito yo agregar algo de una duda personal, de que si habiendo la utilización de múltiples tarjetas al mismo tiempo, ¿se genera alguna fluctuación en esa frecuencia vibratoria? O si es que se potencia, si es que se anulan, si es que, digamos, nosotros... ¿de qué manera sería digamos, sí. ¿qué tipo de interacción generaría el uso coadyuvante de dos tarjetas? Mira, lo que nosotros hemos comprobado, a ver, yo siempre hablo desde lo que yo hasta hoy he podido comprobar. Y esto, por favor, que quede muy claro que esto no sienta cátedra, es lo que yo digo. Sí, totalmente. No más. Bien, vamos a ver. Claro. Pero a mí me va fantástico porque a mí me soluciona el problema. Por lo tanto, si nosotros, en el campo magnético hay un misterio. Y veréis por qué hago la comparación. Tú coges 6 imanes de 2400 Gauss o Teslas, como quieras llamar, y sumas 6 y siguen habiendo 2400 Gauss. O sea, el gaussaje no se va a multiplicar. Bien, cuando coges 4, 5 o 6 tarjetas, que yo tengo un montón, cuando compras 4, 5 o 6 tarjetas, yo escuché a no sé quién, porque he visto muchos vídeos, y había alguien que decía colocar 1 por cada chakra. 7. Bueno, hay 10 chakras, pero bueno, 1 por cada chakra. 7. Y yo lo hice. Yo probé a una persona a ver cómo le podía yo reorganizar los chakras, vamos a llamarlo los vórtices. Y bueno, ¿qué pasó? No noté una gran diferencia, sinceramente. También hay personas que notan más y que notan menos. Pero cuando programamos la tarjeta, una sola, y le pedimos al cuerpo el punto terapéutico exacto donde el cuerpo decidía que tenía que hacer ese cambio, fue brutal. Eso es lo que nos llevó a nosotros a la conclusión de que la suma de diferentes frecuencias idénticas no suben la frecuencia. Ok. Exacto. Pero, sin embargo, cuando nosotros colocamos, y esto es importante que lo subraye, cuando nosotros colocamos el receptor, que es como yo lo llamo, y le doy la orden al sistema vital de la persona para que la energía propia de sus células cumpla esa orden, que esa es la técnica, automáticamente el cuerpo decide. Esto es como cuando metes intravenoso una célula madre. Cuando tú la metes por vía sanguínea y tú estás tratando un problema óseo, si hay un ateroma, va a ir al ateroma, no va a ir al problema óseo. Correcto, porque la célula ya sabéis que va a seleccionar lo que ella prioriza y no lo que a ti te está importando, lo que pone en riesgo la vida del paciente. Bien, pero en este caso hace lo mismo. Cuando tú colocas el sistema y le das todo el lenguaje que le tienes que dar para que la célula te entienda, en ese momento empieza a reorganizarse el movimiento oscilatorio correcto de esa célula. Y eso se puede ver porque yo conecto con aparatología de UBI aquí a una persona, la monitorizo y puedo ver todo, hasta sus niveles de glucosa a tiempo real. Entonces, ¿eso qué me permite? Ver lo que se está fluctuando dentro, qué movimientos sutiles se están percibiendo por dentro del cuerpo y si lo que estamos haciendo realmente está funcionando. Y de momento, pues es muy pronto para poder decir, no, sí, esto es así, porque sabéis que hay un mínimo de 1000 ensayos. Pero es igual, de momento lo que estamos haciendo nos está resultando. Y creo, me veo la obligación de abocar esa información a gente seria, evidentemente, para que lo puedan utilizar y puedan hacer de este producto algo mejor. Que en definitiva de eso se trata, Sí. Digamos, yo creo, esto es una opinión personal, de que recién estamos comenzando el camino de real entendimiento de la magnitud del accesorio que tenemos entre nosotros, digamos, y de las cualidades y lo que realmente facilita un montón de procesos que, hablo de mi experiencia personal, en todo lo que me enseñaron durante toda la vida siempre fue considerado de otra manera. Entonces creo que nos abre la puerta a un camino de aprendizaje y de entendimiento de un montón de situaciones de una manera, no sé si llamarlo alternativa, pero sí llamarlo de una manera diferente, no clásica, digo clásica refiriéndome a lo que nos enseñaron en otro contexto, digamos, y me parece que
que no solo que me parece que tiene sentido lo que estás diciendo, sino que me parece que hasta incluso es tan sencillo y tan simple que parece hasta absurdo. Entonces, la realidad es que creo que muchas veces... Es que esa es la tecnología de lo obvio. Claro. Cuando tú le dices a una persona, ¿qué ves aquí? Y esa persona ve lo que ves tú, ya no te cree. No, Necesita que le montes un escenario de mentiras para que ella busque la verdad. Es que somos retorcidos. Sí, totalmente. Aquí viene gente, por ejemplo, en situaciones que me está enseñando unos valores y yo digo, oiga, pero ¿cómo quiere usted tener esto si no ha llegado a 400 de hierro? Claro. ¿Que no lo ve que esto no tiene sentido lo que le están diciendo? Y no, porque a mí me han dicho que tengo eso y se va con eso. Y no solamente en este ejemplo, cualquier cosa que tú veas tan clara, enseguida estamos pensando mal, retorciendo la cosa y buscando el truco. ¿Dónde está el truco, no? Y por eso a veces nos cuesta tanto llegar a donde queremos llegar. Sí. Pero es así, sí. Lo obvio no funciona. No. Es cierto. Siempre como que estamos acostumbrados a que venga, si se quiere, usando la palabra un poco enmascarado en algo un poco más complejo. Y me parece importante destacar que la mayoría de las cosas importantes de la vida son simples. Sí. La gran mayoría de los momentos disfrutables de una vida, la felicidad, el amor, muchas de las cuestiones que hacen a un ser humano son simples. Lo esencial es invisible a los ojos. Exacto, lamentablemente. Pequeño príncipe. Exacto. Capítulo 20. Sí. Bueno, Exacto. en conclusión, lo que yo pretendía decir es, estamos haciendo una agenda, estamos construyendo todo un protocolo de cosas que creo que podrían colaborar a este sistema que es único. Yo tengo que reconocer que he conocido muchos sistemas, pero que no he conocido uno tan rápido, no he conocido uno que tenga tantos puntos de interacción, y por eso me fui a México, a ver qué pasaba. Y no he conocido nada hasta la fecha que realmente a mí me haya, al menos, impresionado. Y he visto muchas cosas, pero que me haya impresionado, no. Yo particularmente, y es una opinión personal, creo que la medicina, en el epígrafe que la quieras llamar, creo que tiene que reunir dos cosas. Una es velocidad de tratamiento y entendimiento correcto de diagnosis. Si eso lo tenemos claro, tenemos una herramienta buenísima, pero que tenemos que entenderla. Yo no la entiendo, sinceramente. Yo estoy de momento intentando a ver qué aprendo de ella, pero bueno, todos. Pero nos deja sorprendidos, la verdad es que sí. Es un constante. No sé si hay alguna pregunta, Val. Creo que voy a aprovechar me sumo a varias de las preguntas que están haciendo en el chat y tienen que ver con la programación que mencionaste en un momento de cómo se puede llegar a hacer esa, de una manera, lógicamente me imagino que es un proceso que no es tan sencillo de resumir, pero de una manera como para que se entienda el concepto de a qué le llamás vos programar de alguna manera el accesorio. Programar significa, dos cosas. La primera, para no dejarme nada de lo que me preguntáis, la primera, está claro, nosotros hicimos una capacitación de 15 días para aprender este sistema. Yo tuve la suerte de ir a México, a ver si me da tiempo. Yo tuve una situación muy grave. Un día me levanté por la mañana y no sabía quién era. Mi mujer se asustó y yo era consciente, totalmente consciente, de que yo loco no estaba, pero que estaba dando esa imagen. Estoy hablando de 247.000 pacientes tratados por mi mano, tocándolos directamente en sistemas de alto contagio. Y esto no es broma. Yo sé que hay gente que cuando lo escucha por primera vez puede pensar, bueno, a este hombre le sienta mal el café. Pero yo te puedo garantizar a ti que los contagios energéticos están. Sí. A partir de este momento, yo llego a tal nivel de contagio que no sé exactamente ni quién soy. Me asusto tanto que creo que me voy a morir. Y desesperadamente me meto en internet y trato de encontrar algo o alguien que me pueda ayudar.
y encuentro un médico que es el que hago referencia porque hay que decirle a cada uno lo que cada uno es. Y cojo un avión, me voy para allá en una situación muy lamentable y lo primero que me dice Pepe es: te estás muriendo porque tienes 4 aspergilios en forma de corona de espinas en los pulmones. Por eso yo estaba diagnosticado de EPOC. Claro, ¿qué pasó? Pues que él me hizo una cirugía energética. Me extrajo la energía de los causantes del EPOC y yo pasé la frontera con 2 imanes, con 4 incisiones energéticas aquí, 15 días con ellos. Cuando yo vi que yo estaba totalmente curado y lo corroboró además mi especialista, yo decidí contratarlos y traerlos a España, que me costó una fortuna. Pero los traje aquí, los tuve instalados en mi casa y dije: durante 15 días vais a formar a todo mi equipo. Y eso es lo que hicieron. Bien, por eso digo, no puedo en 10 minutos explicar paso a paso, porque has de hacer paso a paso las cosas, pero si tuviera que explicarlo rápido diría que es ciertos mandatos que tienes que dar al sistema celular, porque el sistema celular te va a captar, te va a escuchar. Sí. Que no es broma, que te escuchan las células. Sí, volviendo a hacer hincapié en toda esta cuestión de la intención y el poder que tiene nuestra intención respecto a lo que estamos haciendo. Totalmente, totalmente. Sobre todo en directa correlación con el accesorio en este caso. Sí, sí, y el que diga lo contrario es que tiene miedo a Torquemada o a la hoguera. Pero yo te aseguro que esto es así. O sea, y en el momento en que tú estás dando esas órdenes, que tiene unos códigos de palabras que tienes que hacer, y unos movimientos magnéticos que tienes que acompañar, se produce en fracciones de segundo la reacción. Y es increíble. Yo aquí a mi línea de auspiciados, que digo yo, este sábado les voy a dar, bueno, el último sábado les voy a dar una formación precisamente para que puedan ellos también servirme a mí y reportarme sus experiencias. Pero lo vamos a aplicar con todas las personas que ellos tratan tanto dentro de los hospitales como fuera. Y nos va a servir para que podamos tener unas referencias directas. Te puedo adelantar que mi compañero Jesús, que no es que no quiera salir, pero es que va de culo, con perdón. Y aún está en la clínica. Sí, sí. Pues ha aplicado la tarjeta y la sigue aplicando dentro del quirófano. Y me está reportando, que espero que pronto me lo reporte todo y lo podáis tener también aquí, cosas increíbles. Con este sistema ha eliminado las cataratas de su madre, que se tenía que operar. En una sesión. En una. Y lo dice públicamente, porque es verdad. Porque es verdad. Y vamos probando, pero claro, no todo el mundo se nos está prestando a esto, porque hay personas que esto lo consideran como una especie de circo. Y no les gusta, quieren anonimato, no quieren salir, etcétera. Otros tienen que ir con reservas, y eso nos va haciendo que todo sea más lento. Pero no quiere decir que esté parado, sino que vamos viendo y que en esta primera remesa de gente, que serán unos 25 o 30, que nosotros este fin de semana